comenzar nuestro servicio de hoy, así que vamos a llamar a nuestro pastor Eladio Ramos ya con nosotros. Buenas noches, pastor Eladio Ramos. ¿Cómo se encuentra hoy? Buenas noches, pastor Carlos. Un privilegio nuevamente estar aquí ante estos micrófonos y estas cámaras. Le doy gloria al Señor en un día más donde estamos viendo, hoy vamos a ver la gloria de Dios, pastor. Amen. Esta tercera parte, como estuvimos hablando anteriormente, es una parte muy linda donde Sí. vamos a hablar cosas que quizás no sean aptas para personas que no estudian. Pero estamos gozosos de estar aquí. Les doy un saludo cordial. Les informo que ya estoy celebrando mi 8ª semana de recuperación. Gloria El a Dios. doctor me dijo que eran 8 semanas, así que estoy en la semana del desenlace y ya pues voy a salir corriendo por el patio y hacer todo lo que hacía antes, pero estoy muy feliz. Algunos hermanos han preguntado por mi salud. Quiero decirle que estoy muy bien. Hoy tuve una reunión con mi médico y me dice el médico que siga haciendo lo que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo bien. Qué bien. Imagínense, el azúcar, la sal, los triglicéridos, el colesterol, todo ahí bajo control. Así que estoy muy feliz, pastor. Wow. Buenas noches a todos y muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pues si usted está feliz, nosotros estamos también muy feliz, contentos de verte aquí en las redes, pastor. Es un gusto, es un honor ministrar contigo. Y en esta noche tenemos un interesante tema, como prometido. El tema, el servicio angelical, parte 3. Hemos estado estudiando ya 2 partes de este interesante estudio. Es importante que nosotros conozcamos de este servicio angelical, que sepamos que es real, que no es un cuento de hadas, es bíblico. Le hemos traído un sinnúmero de evidencias y hoy también vamos a añadirle más evidencias a este tema. Así que tiene tiempo para compartir la señal. Vamos a ver esos hermanos que no se avergüenzan del evangelio. Comparta esta señal en las redes con sus amigos porque va a ser súper interesante. Bueno, pastor, vamos a comenzar con este tema que usted prometió la última vez y comenzaríamos hablando hoy sobre los límites. ¿Hay límites entre los ángeles? ¿Cuáles le ha puesto Dios límites? Háblenos un poco sobre este tema. Yo diría, pastor, que no, como toda organización, todo cuerpo tiene una organización jerárquica, ejecutiva, lo que le queramos llamar. No creo que hay más orden que en el cielo con los ángeles. Los ángeles se rigen por un orden, es un orden estricto, donde no les es impuesto, sino que ellos mismos conocen para lo que ellos fueron creados. Y con esto quiero decir, hay ángeles que son mensajeros, hay otros ángeles que son ángeles que se encargan de fenómenos, hay otros que son ángeles que trabajan con sanidad, así por el estilo, ¿no? Pero hay una organización y una disciplina, le vamos a llamar disciplina, entre los ángeles, donde ellos ejecutan lo que fueron llamados a hacer. Y hay un punto donde ellos no pasan de ahí. Fíjense, tienen un orden establecido y vamos a ver hoy evidencias donde ellos mismos dicen por su boca hasta dónde pueden llegar. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a comenzar. Yo creo que lo tenemos aquí en Daniel. Vamos a comenzar con Daniel capítulo 10, verso 11 al 13. Y dijo... el ángel le dijo a Daniel: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Qué lindo. Yo me imagino cómo se puso Daniel cuando escuchó que el ángel le dijo: yo fui enviado para ti, para hablarte a ti con este mensaje. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Oye, qué lindo eso. Cómo la actitud del corazón es importante para que Dios atienda, ¿verdad?, la oración.
Y el ángel lo vino a confirmar aquí. Dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Muchos no entienden esto. Explíquenos un poco, pastor. Primero hay que decir que la palabra dice que Dios está atento a las oraciones de sus santos. Sí. Hay veces que nosotros oramos y pedimos y de momento no entendemos por qué Dios no nos contesta rápido, porque nosotros a veces somos niños malcriados y queremos eso ya, que formamos un pataleteo. Sin embargo, mira, Daniel había pedido, hacían 21 días. ¡Wow! Y el ángel salió a darle la respuesta, pero él explica lo que le pasó. Y esto del el príncipe del reino de Persia, estos son formas que se utilizan en el Antiguo Testamento para hablar de los reinos de Satanás. Satanás también, al igual que los ángeles, está muy bien organizado, o estaba muy bien organizado, y estos ángeles atendían diferentes áreas de la tierra. Por eso una vez cuando Jesús se encontró con Satanás, Jesús le dice, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, vengo de andar por la tierra y de rodear la tierra. ¿Por qué? ¿Qué hacía Satanás rodeando? Estaba chequeando las brigadas, chequeando los ángeles, mirando que se estuviera haciendo lo que él había mandado hacer. Pues aquí este ángel es un ángel mensajero. Y lo que me encanta de este pasaje es que es la oposición del príncipe del reino de Persia, que posiblemente era una entidad satánica de poder, se encargaba de evitar que las oraciones de los santos fueran contestadas, y la forma en que lo hacía era que bloqueaba el servicio angelical para que no pasaran a darle la información. Y entonces este ángel conoce sus límites. Él sabe que él no puede ponerse a discutir con una autoridad que quizás a él no le ha sido dado para hacerlo. Y él dice que llamó al arcángel Miguel. Miguel es un arcángel de guerra. Miguel es un arcángel, pero hoy vamos a ver que aún él también conoce sus limitaciones. Y aquí pues está la demostración tan linda de que estos ángeles reconocen sus límites y cómo un ángel abogó por la autoridad más alta de otro ángel para que le ayudara, para que entonces él finalmente llegara a donde Daniel con la respuesta. Bueno, y sucedió lo mismo eso fue con, ¿verdad? En Daniel, pero sucedió lo mismo con el cuerpo de Moisés. Dice la Biblia, habla cuando Moisés fue levantado por el Señor, ¿verdad? En el monte. Dice allá en Judas capítulo 1, que esto es un verso que no muchos lo entienden, ¿verdad? Pero tiene que ver con lo mismo que estás hablando, pastor. Judas capítulo 1, verso 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. Ahora, tienen que entender esto, hermanos. No está hablando esto en el nuevo pacto, porque el diablo ya está destruido. Esto sucedió en el antiguo pacto, donde el diablo todavía estaba vivo, no había sido destruido. Ustedes recuerdan que el ministerio de Jesús hubo muchas manifestaciones diabólicas. Los demonios se hacían, Jesús echó fuera demonios, legiones de demonios. Habían también, como dice el pastor, habían autoridades en ese cuerpo, en ese mundo demoníaco. Pero eso fue antes de la cruz. Ya después de la cruz, Satanás fue destruido. Y estos principados y potestades fueron despojados públicamente. Ya no existe esto. Ahora, naturalmente, las iglesias que no conocen esta verdad siguen peleando lo que le llaman una guerra espiritual. Y siguen peleando con los ángeles del sur, con los demonios del norte, y entonces tirando golpes al aire, le llama Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 9. Pero tenemos que entender que esto que estamos leyendo sucedió antes de la cruz, pero da evidencia de que hay autoridad y que los ángeles respetan la autoridad. Dice el verso 9, pero cuando el arcángel, fíjate, no el ángel, el arcángel Miguel
contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aún aquí, pastor, el arcángel Miguel se sujetó a la autoridad establecida por Dios. Amén. Y ahí vemos también la línea jerárquica. Porque fíjese, el ángel que fue a llevarle la respuesta a Daniel pudo llamar al arcángel Miguel. Sí. Ahora, es de pensar entonces, no, ahí el bravo es Miguel. Pues no, cuando Miguel se encuentra con una autoridad como el diablo, que era el jefe de todas las huestes malignas, ¿qué pasa? Él no tiene autoridad en ese sentido, él no puede luchar contra el diablo en sí, y ahí pues es lo que hacen, lo mismo que hizo el ángel con él. Ahí él aboga a una autoridad más alta, y entonces ahí le dice que sea el Señor el que te reprenda. ¿Ve? Yo no puedo entrar en pleito contigo, pero te entrego y que el Señor te reprenda. Bonita el reconocimiento de la línea jerárquica de autoridad. Bueno, estuvimos hablando en los pasados 2 estudios de ángeles, ¿verdad? Servidores, ángeles que dan mensaje, ángeles que fueron a sacar a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra, ángeles cocineros, si pudiéramos decirle, que estaban cocinando al profeta. Aquí vemos ya un ángel de autoridad que es arcángel, ¿verdad? El arcángel Miguel, pero también la Biblia habla de otro tipo de ángeles aquí en Isaías capítulo 6, donde Isaías tiene una visión y dice: yo vi al Señor, Isaías 6:1, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con dos sus pies, y con 2 alas volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces da a entender otro tipo de ángel que se le llama a la Biblia serafines, que tiene 6 alas y que adoran a Dios. Amén, amén. Y cabe mencionar aquí, pastor, estoy aquí mirando hacia abajo porque estoy buscando un verso. Sí. Pero lo voy a mencionar a vuelo de pájaro, y es lo siguiente: los ángeles conocen sus limitaciones, conocen su autoridad, y entonces estos serafines pues obviamente son otros ángeles que el Señor utiliza para otros propósitos. Ahí también están los serafines, están los querubines. Hay una línea jerárquica y una línea clasificada de diferentes ángeles. Creo que se nos olvidó mencionar, pastor, en Apocalipsis 19, cuando aquel ángel se le presenta a Juan, le dicen Juan el teólogo, a Juan en la isla de Patmos. Sí. Y cuando ese ángel se le apareció, los ángeles tienen una apariencia tan majestuosa que cuando Juan lo vio, yo una vez dije bromeando, porque Juan lo vio y se tiró al piso a adorarle. Yo diría, pero mire este ángel, este Juan, qué tonto. Si el ángel se me aparece a mí, yo no voy a hacer eso. Pero hermano, si usted ve un ángel en la magnificencia que son, yo creo que yo me tiraría a besarle la sandalia, porque uno no sabe si es Dios o no. Sí. Sin embargo, miren el conocimiento de este ángel. Estoy hablando en Apocalipsis 19, sí. En el verso 10. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Qué lindo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjese, los ángeles no reciben gloria que no les pertenece. No les pertenece. Hay un caso que no me acuerdo del versículo, pero fue cuando el papá de Sansón le profetizaron que Sansón iba a morir, allá en Jueces capítulo 14, y él le dio la profecía de que iba a nacer un nene, de que iba a ser nazareo, de que no iba a cortarle el cabello, de que no le iba a pasar navaja por la cabeza, de que no bebería vino ni sidra, y salió Sansón. Ustedes saben que Sansón
fue uno de los jueces de Israel, tremendo hombre fuerte, que eventualmente una flaca de 125 libras lo venció. Pero el detalle a considerar ahí es que cuando el ángel le habla a Manoa, que era el papá futuro de Sansón en aquel tiempo, le dice: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla esta profecía te honremos. Y hay algo bien interesante en la respuesta que el ángel le da, porque el ángel le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Aleluya. Ahora, todos sabemos que en Isaías capítulo 9, verso 6, cuando se habló del niño Jesús, se le describe con ese nombre: admirable, consejero, Padre eterno. Sin embargo, en ese momento, no sé si fue una teofanía de Dios o si fue otro ángel, pero qué interesante que los ángeles, hermanos, no reciben la gloria que le pertenece a Dios. Y aquí este ángel le dijo a Juan: adora a Dios, no me adores a mí, no te postres delante de mí, ponte de pie, yo soy consiervo tuyo, yo soy como tú. Y creo, pastor, que eso nos lleva a la segunda parte, que es las similitudes que tenemos nosotros con los ángeles. ¿En qué nos parecemos nosotros a los ángeles? Bueno, antes de entrar en eso, pastor, usted tocó un punto de no adorar a los ángeles. Y esto es importante porque a veces vemos en el cuerpo de Cristo una tendencia a idolatrar a los ángeles, ¿verdad? Yo vengo de una tendencia donde estuvimos un tiempo donde se adoraba a ángeles, hasta el punto que le cantábamos a los ángeles, le hablábamos, le orábamos a los ángeles y los mandábamos: ángel, vete allí, ayúdame con esto. El ángel, te envío para que destruyas a aquel que me está molestando. Y entonces se puede caer en esa tendencia de la idolatría. Por eso es que Pablo aquí en Colosenses capítulo 2 y en el verso 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, que es Cristo. Entonces, es importante. ¿Por qué se dice esto, hermano? Porque usted puede caer. El hecho de que estamos hablando del servicio de los ángeles no quiere decir que usted tiene que estar prendiéndole velita a los ángeles, ni echándole un sacrificio a los ángeles, ni orándole a los ángeles, como hacen gente, ¿no? Que el ángel de la guarda, el ángel San Miguel, y le hacen ofrenda y le hacen culto. No caiga en el culto a los ángeles. El hecho de que los ángeles sirvan es para que usted lo sepa, pero su alabanza es para Dios, su adoración es para Dios, y simplemente sepa que el ángel está ahí para obedecer no tu mandato, sino las órdenes de Dios. Y fíjate, otro punto también es que usted lo habló, pastor, hay querubines. Y allá en Hebreos capítulo 9, una de los muebles del tabernáculo que Moisés construyó, dice el verso 5, hablando del mueble del lugar santísimo, el arca del pacto, y sobre ella, sobre el propiciatorio, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. 2 querubines. Ahora, ¿de dónde salió eso? Desde el antiguo pacto, allá en el desierto, que hubiera 2 querubines. Bueno, recuerden bien que cuando a Moisés se le entregó este plano, esta arquitectura de hacer esto, dice la Biblia, no hay tiempo para eso, pero dice el libro a los hebreos, que se le dijo a Moisés: haz conforme al modelo que has visto. En otras palabras, esos 2 querubines vienen. ¿Por qué se hicieron en el tabernáculo? Porque estaba en el cielo. Esos son 2 querubines, 2 ángeles que están en la presencia del Señor siempre. ¿Qué dice, pastor? Tremendo, muy buena esa aclaración, pastor, y me alegra que lo haya traído a colación, porque la adoración a los ángeles, yo lo considero una especie de idolatría, por la sencilla razón de que dirigen la adoración no a Dios, sino a otra cosa. Fíjate que la palabra es precisa cuando Dios mismo en el antiguo pacto dijo: no te harás imagen ni escultura alguna
mira, ni de cosas que están en la tierra, ni de cosas que están en el cielo. Oye, ¿Y cuáles son las cosas que están en el cielo? Las cosas que están en el cielo son los ángeles. Sí. Hay países que tienen, por ejemplo, una virgen patrona, y dependiendo del país que sea, pues tienen una figura al que ellos le dan culto. Es exactamente lo mismo con los ángeles. Reciba el servicio angelical. Cuídese como usted habla delante del ángel. Entienda que de la misma forma que hay ángeles a su servicio, hay ángeles al servicio de los demás, como dijimos la semana pasada, y no caiga en el error de hablar cosas ociosas, porque los ángeles escuchan y ellos consideran eso una rebelión. Así que el culto a los ángeles definitivamente está fuera. Ese era el verso que yo andaba buscando, pastor, el de Colosenses 2:18. Pero qué lindo que entendemos esto, recibimos el servicio, sí, pero no adoramos a los que nos dan ese servicio. Tremendo. Bueno, entonces la otra parte es las similitudes que tenemos con los ángeles. La Biblia habla de una comparación. Hay cosas que tenemos similares, hay cosas que nos distinguen de los ángeles, pero hay otras cosas, pastor, que nos parecemos a ellas, nos parecemos a ellos. Háblenos un poco sobre eso. Bueno, la primera evidencia en la santa ciudad que habla Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 17, dice, y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, y luego añade, la cual es medida de ángel. Wow. ¿Por qué dice que el codo, la medida del codo era de aquí al puñado, ¿no? Sí. Esa es una medida que son como unas 14 o 16 pulgadas. No recuerdo la dimensión exacta. Pero ¿por qué dice medida de hombre, la cual es medida de ángel? ¿Por qué en ese momento mezcla el término hombre con el término ángel? A veces yo pienso, pastor, que cuando nos mandaron a participar de carne y sangre, traímos muchas de las dimensiones que teníamos en el cuerpo angelical y celestial que teníamos, que en eso vamos a entrar un poquito más adelante. Pero esa medida se retuvo, lo que es medida de ángel y medida de hombre. Wow, qué interesante eso, ¿verdad? Y hay otra evidencia. Hay otra evidencia ahí en primera carta a los Corintios, las similitudes, cosas que nos parecemos a los ángeles. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Aquí hay un punto que siempre me llamó la atención. Cuando Pablo está hablando de las diferentes funciones del cuerpo de Cristo, y luego dice, habla de los dones en el cuerpo, y después dice, procurar pues los mejores dones, pero yo os muestro un camino más excelente. Entonces en el capítulo 13, verso 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dando a entender aquí, ¿verdad? Esto es otro tema, pero está hablando uno de los dones, ¿verdad? Hay don de idiomas, don de lenguas en idiomas, pastor, que eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés, donde se habló por el Espíritu Santo, fueron llenos con lenguas de fuego y hablaron en idiomas. Allí habían personas de diferentes ciudades, diferentes localidades que pudieron entender su idioma. Eso fue un milagro de Dios, una manifestación del poder de Dios, ¿verdad? Donde pudieron entender el evangelio en diferentes idiomas. Pero también hay lenguas angelicales, donde no es un idioma, no es francés, no es alemán. Y aquí es donde mucha gente, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo esta persona está hablando en una lengua que yo no entiendo? Y no es ni humana. Claro, porque hay lenguas humanas, pero también Pablo dice, hay lenguas angélicas, hay lenguas angelicales. Y entonces eso es una parte también de la manifestación del poder de Dios. ¿Qué dice, pastor? Bueno, si Pablo dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, ¿por qué yo hablo en lenguas humanas? Pues porque soy humano. Sí. ¿Y por qué hablo lenguas angélicas? Bueno, algo tuve que ver con los ángeles que puedo hablar esas lenguas. Eso es interesante, lo que pasó en Hechos del capítulo 2 allá en Pentecostés, pastora. Allá habían elamitas, habían medos persas, habían de todas las naciones de Mesopotamia,
Y en aquel momento hubo necesidad de que se difundiera el evangelio en las lenguas de todos los que estaban allí. Pero esos son lenguajes, esos son idiomas. Sin embargo, las lenguas angelicales ya ese es otro sistema de programación, yo le diría, porque los ángeles se comunican en su lenguaje, que no sabemos exactamente cuál es. Lo único que podemos decir es que es un lenguaje angelical. Y cabe aclarar, pastor, que si ahí en el capítulo 14, verso 4, dice que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia, dando a entender que el que habla en lengua, ya no aquí está hablando de idioma, está hablando de una lengua que es un don de lengua, donde se necesita un intérprete. Usted no entiende lo que es, porque dice el que habla en lengua habla a Dios, habla misterios. Aquí es donde hay muchas divisiones, ¿verdad? A veces hay congregaciones que dicen, no, en mi concilio no hablamos en lengua. Otros dicen, en mi concilio sí hablamos en lengua. ¿Verdad? Esto no, Pablo dice, no todos hablan en lengua, no todos hacen milagros. Esto no debe ser motivo de división en nadie, en ninguna congregación, porque alguien hable en lenguas angélicas y otros no hablen lenguas angélicas. No, debe reinar el amor, pero sí hay que entender que es un don y cuando se habla en esta lengua desconocida, Pablo dice, mejor que haya un intérprete que venga la interpretación, o mejor, si es en la congregación, que se calle para que los demás sean edificados. Es bueno dar ese puntito ahí, ¿verdad? Ya que estábamos hablando sobre las lenguas. Bueno, y también Pablo llegó a un punto, pastor, donde entendió que era tan importante comunicarse con la gente en un lenguaje que ellos pudieran entender plenamente, sí, que él mismo, que en un principio dijo, yo doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros, pero sin embargo terminó después diciendo, yo prefiero hablar 5 palabras que se entiendan que 1000 que no se entiendan. Wow, tremendo. Así que las lenguas yo pienso que son algo privado, algo privado. Y si ocurre congregacionalmente, se tiene que seguir ese orden, que 1 o 2 interpreten mientras él está profetizando, hablando en lengua. Pero si no hay intérprete, dice, calle en la congregación, porque hay iglesias que se llenan de eso, pastor. Tengo que decir con pena que yo vengo de esas iglesias. Yo estuve por ahí toda mi vida, estuve en la iglesia y muchos de mis primeros años eran en un círculo donde se hablaba en lengua y habían servicios que parecía un gallinero. Wow. Parecía un gallinero, todo el mundo hablando en lengua, que era lo que ocurría en Corinto. Y Pablo dijo, pero si yo vengo y aquí lo que hay es todo el mundo hablando en lengua. Y él mismo dice, miren, y si entra un indocto, uno que no sabe lo que es eso, ¿no diría que estáis locos? Fíjate, el mismo apóstol Pablo corrige eso. Es decir, que con el asunto de las lenguas tienen un orden, tienen un proceso a seguir, y si no se sigue ese proceso, es metal que resuena y címbalo que retiñe. Así es. Yo vengo, pastor, de un círculo congregacional donde no se creía en las lenguas. Quiere decir que estamos en polos opuestos en esto, pero lo importante es entender que es un don, ¿verdad? No todos lo hablan, pero no juzgue el que no hable y tampoco juzgue al que lo hable. Lo importante es que haya edificación, sea donde sea que lo que hable esté en la palabra, si no, cállese. Bueno. Sí, inclusive Pablo cerró ese pensamiento ahí con esa temática diciendo, pero mira, cada cosa en su debido orden, con respeto, con orden. Ok. Otra evidencia donde la Biblia habla de la similitud entre el ángel y nosotros. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Aquí hay 7 iglesias que la palabra habla. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Son iglesias que conocemos ya. Pero miren lo peculiar. Miren lo peculiar. Dice el verso 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Ahora la pregunta es, ¿que la iglesia en Efeso tenía un ángel de la guarda trepado ahí en un mural o en una estatua? No. Ese ángel de la iglesia era el pastor de la iglesia. Mira cómo dice el verso 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Verso 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo.
verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Capítulo 3, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardi. Capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y capítulo 3, verso 14. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. Quiere decir que cada uno de esas iglesias, congregaciones, tenía un pastor a quien se le estaba escribiendo esa epístola directamente. Vamos a decir esa epístola, no, esa porción, esa carta, se le estaba dirigiendo al pastor de esa iglesia. ¿Cierto, pastor? Muy interesante. Me vienen mil cosas a la mente. Porque el ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia. Y pastor, ahí yo como que, no sé, como que observo eso, y de la misma forma que ahorita dijimos que no hay una organización más con orden que la organización angelical, no sabemos si en un pasado los que ahora reciben el llamado de pastor fueron jefes de cuadrilla allá arriba, pastorearon un grupo, por así decirlo, en el aspecto de que eran los que lideraban, porque hay ángeles que tienen líderes. Sí. Cuando Jesús dijo, no puedo yo llamar a 12 legiones. Y ustedes saben que una legión de ángeles, todos entendemos que es una agrupación de 2000 ángeles. Sí. Entonces, son por grupo, pero esos 2000 ángeles no andan al garete. Yo presumo que en esa legión hay un líder. Sí. Hay alguien que lidera, hay alguien que es el que dirige. Nosotros también ignoramos, pastor, que la actividad que hay en el mundo espiritual, y esto yo siempre lo he afirmado, en el mundo espiritual, mire, este mundo en que nosotros estamos, nosotros vemos el 10% de lo que en realidad es, pero en el mundo espiritual, en la cuarta dimensión, hay una actividad incesante, donde yo me imagino que hay ángeles corriendo para aquí, para allá, volando para aquí, para allá. Sí, el mundo espiritual es tan real como nuestro mundo. Sí. Sencillamente nosotros no lo vemos. Por eso Eliseo una vez oró por su siervo Giesi y le dijo al Señor, ábrele los ojos para que él vea lo que está ocurriendo en la cuarta dimensión aquí, lo que está ocurriendo en el mundo invisible. Y cuando Dios le permitió, él vio que había un montón de legiones de ángeles que estaban a favor de los hijos de Israel. Por esa razón, no ignoremos que nos parecemos mucho. Tal parece, pastor, que éramos ángeles. Pero eso lo vamos a dejar porque lo vamos a decir ahorita. Amén. Continuamos. Bueno, entonces, en Lucas capítulo 20, verso 36, Jesús también hace mención. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Oye, Jesús hablando de la resurrección de los muertos. Cuando venga ese momento, que venga la resurrección de los muertos, oiga, eso es con cuerpo transformado, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden más morir. Claro, esto es después de la transformación del cuerpo, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Oye, esa es la diferencia entre un ángel y un hijo de Dios. Somos iguales a los ángeles porque somos espíritu, pero hay una distinción porque hemos resucitado juntamente con Cristo y al mismo tiempo cuando Cristo venga nuestros cuerpos también resucitarán los que han muerto. Y tendremos un cuerpo semejante a la gloria suya. Pero ya no vamos a morir. Vamos a ser igual a los ángeles. Vamos a estar en el estado angelical. ¿Cierto, pastor? Amén. Sí, eso es correcto. Y es un detalle interesante porque dice, pues son iguales a los ángeles. Ahora, el apóstol Pablo, pastor, si no me falla la memoria, él habló y dijo que nosotros, el espíritu nuestro gime dentro de nosotros mismos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuál era la habitación que teníamos? Pues parece que la habitación que teníamos era la habitación de ángel. Era el cuerpo o la cubierta de ángel. Por eso en el día de hoy, en un escrito que yo publiqué, yo hablaba de que Pablo mismo dice que hay cuerpo carnal, hay cuerpo terrenal, pero dice que también hay cuerpo celestial. ¿Por qué? Porque estábamos vestidos de otra vestimenta. Y cuando habla
de que nuestro espíritu gime deseando ser revestido. Luego en un verso más adelante dice, porque mira, si nos revisten, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Fíjate, Él es el Padre de los espíritus, pero cada espíritu que está con Él en el cielo tiene una vestimenta. Pero hay un grupo que no tiene vestimenta. Hay un grupo que dice, que lo habla el apóstol Judas cuando dice que los que abandonaron la morada, que se fueron con Satanás en su engaño y en su contratación, dice que Dios los despojó de la habitación celestial que tenían y los mandaron para acá desnudos. Pastor, por eso en Mateo los demonios andaban como locos buscando un cuerpo donde meterse. Porque necesitaban un lugar donde manifestarse. ¿Por qué? Porque habían sido hallados desnudos, se quedaron sin vestimenta y luego lo que hacían era buscando, bueno, al punto de que cuando Jesús lo reprende, bueno, pues nos conformamos entonces con un chancho que nos podamos meter ahí. Fíjese, no se ría con esto, esto es una verdad, ¿oyó? Sí, esto es una verdad. Esos espíritus fueron despojados de su habitación celestial. Dios no los iba a mandar para acá abajo con una vestimenta tan linda. ¡Wow! ¡Qué tremenda! Oye, estamos hablando revelación hoy. Si usted está comiendo... Esto no es para religiosos, pastor. Para religiosos no es. Y fíjese si somos iguales a los ángeles en ese sentido de que somos la medida, ¿verdad? Pero hay una distinción, y ya estamos llegando al final. Ya hay una distinción entre un ángel y un hijo de Dios. Número uno, el Hijo de Dios fue redimido por la sangre del Cordero de Jesucristo. Y un ángel no es redimido porque no es justificado, porque nunca fue destituido, ¿verdad? Nunca pecó. Pero nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, por eso Cristo vino y nos reconcilió nuevamente con Él. Por tanto, mira lo que sucede aquí en Apocalipsis capítulo 14, verso 2. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban, verso 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Oiga, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. En otras palabras, hubo un cántico que vio Juan en visión de un grupo que fue redimido que nadie más podía cantar. En otras palabras, los ángeles no pueden cantar el cántico que nosotros los redimidos del Señor podemos cantar. Ellos alaban conforme a, yo leí un verso, mencioné en Isaías capítulo 6, querubines que dicen santo, santo, santo y que aclaman a Dios todo el tiempo. Pero ellos no pueden decir gracias Señor por la justificación, gracias por esa sangre que vertió y me hizo santo. No pueden. Nosotros solamente, hermanos, usted y yo tenemos ese privilegio. Por eso es que no podemos tomar esto en poco. Por eso es que los ángeles anhelan mirar, dice el apóstol Pedro, mirar esta gracia que nosotros tenemos cuando usted habla esta gracia, cuando usted la predica, cuando usted alaba a Dios con gracia. Los ángeles anhelan mirar eso porque ellos no pueden cantar el cántico que nosotros cantamos. Gloria a Dios. Me lo sacó de la mano, pastor. 1 Pedro 1:12. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y luego dice, estas cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles se babean cuando ven eso, porque ellos no pueden hacer eso. Ellos no pueden cantar el cántico de la redención. Ellos no los van a... O sea, nosotros tenemos un estatus que en este aspecto, aquí es donde comenzamos a ver las diferencias enmarcadas y notables entre nosotros y los ángeles. Y esa es una de ellas. El mensaje definitivamente está en nuestra boca. Se nos comisionó a nosotros para hacerlo. Los ángeles nos sirven, los ángeles nos asisten, nos guardan,
pero esas son cosas en las cuales ellos anhelan mirar, no pueden meterse en ese terreno. Qué tremendo. Yo no sé si usted se está gozando de este estudio, hermano, se ha gozado. Yo me he edificado grandemente mientras ministramos esta palabra y la palabra está repartiendo. Si usted se fue edificado, si usted fue consolado, póngalo ahí, diga, yo fui edificado, hoy entendí un poco más acerca de este tema de los ángeles, de que no es un tema oculto en la palabra, es muy visible. Nosotros hemos tocado, pastor, si nos metemos a indagar, hay un montón de versos más que habla acerca de esto, pero hemos querido utilizar algunos para que quede claro la evidencia de este servicio angelical. ¿Alguna última palabra, pastor? Sí, Romanos 8:29, que siempre lo hablamos de que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas son posibles. Y en el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hablando de Jesús. Pero mira el detalle después. Para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora nos coloca a nosotros en la calidad y en la posición de ser hermanos de Jesús. Un ángel no puede decir eso. Ahí hay una diferencia marcada. Un ángel no puede decir, no, yo soy hermano de Jesús. Nosotros somos los hermanos de Jesús. Y Él es el primogénito, el primero de su clase. Es Él. Hay otro detallito que está en Hebreos 1, 5 y 6, que el escritor dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Wow. El título de hijo no le cabe a los ángeles. Le queda muy grande. No le cabe. Los ángeles son ángeles servidores, pero usted y yo, que me escucha, bendecido. Usted y yo somos hijos del Altísimo y somos hermanos del Salvador de este mundo. Gloria a Dios. Bueno, pastor, yo creo que llegó el tiempo final. Quédese conmigo. Vamos a despedir a este pueblo. Gracias por ustedes de estar con nosotros, por su fina sintonía. Si esta palabra le fue de bendición, compártela con otros y en su página para que otros sean edificados. Pastor, yo espero estar con usted en otra enseñanza pronto. Sí, vamos a hablar de otra cosita ahí y le quiero recordar a nuestros amigos que nos están viendo que si desean, tenemos 3 panfletos llenos de información. Si usted desea uno de estos panfletos, usted tiene que dar el primer paso, nos tiene que escribir a info@texaltamosdios.org. Si usted nos escribe, nosotros le mandamos los 3 panfletos para que se los goce en su casa. Pastor, un privilegio nuevamente estar con esta audiencia y con usted. Muchas gracias por todos y nos veremos en un futuro estudio. Nos despedimos, pastor. Despídase de la audiencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, bendecido, con toda bendición. Chao. Con toda bendición.